wrap up de noviembre. Sí, aún estoy con noviembre, pero por Dios perdonadme que tengo poco tiempo para grabar. No te rías de mí como un booktuber por esto. Empecé en noviembre leyendo un libro que tenía atrasadísimo, que había empezado en julio, que es El Golem de Gustav Meyrink. El Golem es un clásico de la novela gótica. Le tenía muchísimas ganas porque había oído muchas cosas de él. Y la verdad es que no me defraudó, pero tampoco me encantó. Es una historia que es muy difícil de hacerle una sinopsis porque, bueno, es una historia del siglo XIX en Praga, la judería de Praga y alrededor de la imagen del golem. Y por lo demás es una cuestión mística muy extraña, que como novela gótica funciona bien si eres capaz de seguirle el ritmo, porque por lo demás es muy loca, pero lo calenta. Parece que tiene muy poco sentido y en realidad no llega a cuadrar el sentido y la información que tienes, la falta de información que tienes hasta que terminas el libro. Después me leí Raquel, la ciudad del origen y el olvido. Es una novela de ciencia ficción de Jorge Garrido, de la que ya os hablé en otros vídeos. Os dije que es uno de esos libros que he comprado varias veces porque me gustó mucho. Es como un videojuego al principio. ¿Cuántos vídeos haces? Es muy videojuego, cuenta, bueno, la típica historia de supervivientes en un mundo que ha pasado por una enorme desertización, está súper despoblado porque de repente han aparecido unos monstruos que se comen a la gente y esas cosas maravillosas, pero además tiene mucho más, tiene una vuelta de tuerca y tiene unos cambios muy interesantes. Si tú crees que estás sabiendo lo que va a pasar y te equivocas por completo. Y eso me encantó, la verdad, me encantó. Después me leí El Círculo, David Eggers. Vale, hay muchos círculos en este mundo, pero este es el que más ganas tenía de leerme porque, bueno, es una novela que, contrariamente a lo que suelo leer, es bastante realista, es una distopía aún así, y es adulta. Es la historia de una chica que empieza a trabajar en una gran empresa de tecnología, que es como si fusionaras Google, Facebook y alguna más y fuesen a dominar el mundo, pues algo por el estilo. Es una historia en la que ves cómo la manipulación coercitiva hace que las personas pierdan el norte completamente. Tiene sus cosas buenas, sí, y tiene mucho malo, entre ellos que más es como para darle de hostias, y que es muy poco creíble que una psicóloga mayor de edad y se supone que madura caiga tan rápidamente en cosas que se supone que ella como psicóloga tendría que conocer, como son las técnicas de manipulación, es que son técnicas súper obvias. Más poco creíble, y hay otros muchos personajes que también son poco creíbles, y hay mucha trama que está desaprovechada, hay personajes desaprovechados y sabe mal. Sabe mal porque la obra podría haber sido mucho mejor de lo que es, y eso es que se lee bastante rápido y tampoco te quedas en plan de oh Dios mío, qué horror. Después de leer El Círculo me leí Anxious, que a pesar del título y de decir en la portada que empieza en Home Ripley, o sea, desarrollarse en Estados Unidos, es una obra española de Ido Llamo y Eva Soler. Anxious es un libro de zombies. Yo no leo zombies porque no me gustan los zombies. Ya está, no me gustan los zombies. O sea, el tema de zombies no me ha gustado nunca. Y creo que mi peli de zombies favorita es Zombies Party, porque es gamberra y estúpida. Y mi libro de zombies favorito es ¿qué hacer si se está usted convirtiendo en un zombie? Guía de supervivencia a la conversión. Porque es estúpido y gratuito. Anxious, sin embargo, es un libro de zombies en serio. Y en serio. Es la típica historia de zombies desde el buen principio de la infección, con su grupo de supervivientes y todo, todo. Toda la sangre, todas las vísceras y tal.
y todas sus relaciones entre el grupo de supervivientes, que es lo, entre comillas, guay de las historias de zombies, ¿no? No me gustan los zombies y sin embargo este libro me convenció. Acabé con un buen sabor de boca, lo cual es mucho decir, porque partir desde un a un buen trabajo, chicas. Después me leí El Señor de la Rueda. Algún día os hablaré en profundidad del Señor de la Rueda. De momento os diré que es una novela de ciencia ficción de los últimos 70, escrita en España, que es muy rara, porque es un mundo medieval motorizado en medio de un mundo de ciencia ficción de colonias espaciales. Es una cosa rara, pero es divertida, es entretenida y está bastante bien. Y como ya os he dicho, en algún momento os hablaré más de ello. Después del Señor de la Rueda, mi siguiente lectura fue La hija del oráculo, Landeron 1 de Paula de Vera. Landeron es una saga de fantasía juvenil muy normalita, en el sentido de grupo de jóvenes especiales, última heredera de un reino y toda la pesca, son muy amigos, viven las aventuras juntos. Hay un malo malísimo que es el archienemigo, de la protagonista principal, porque ella es la niña de la profecía y él es malo. Y ya está. Son algunos de los clichés básicos de la fantasía juvenil casi, ¿no? El huérfano, niño de la profecía. Objeto mágico creo que no todavía, pero sí hay objetos mágicos en la trama. Es una trama habitual, clásica, digamos, sí, lo es. Llena de personajes que son demasiado jóvenes. Sí, también. Son demasiado jóvenes porque es que son unos adolescentes y son súper adolescentes. Y en el momento en el que ves a un personaje de una novela de fantasía así, en plan... Oh, me han humillado en el instituto, me voy corriendo a llorar a mi cuarto. No puedes evitar que te haga mucha gracia. Por lo demás, es una historia que está bien. Que yo ya le dije a la autora, hay cosas que me gustaría que estuvieran mucho más desarrolladas porque tienen mucho jugo. Hay muchas especies. El grupo está formado por 2 magos, que es una especie, no es una profesión. Hay elfos, par también, un humano, 3 Galdarats, que son semi-mortal, y 2 Aeleris, que son algo así como hombres lobo, pero hombres caballo alado, hombres Pegaso, algo parecido, y está muy bien. Quiero decir, estamos en un mundo en el que hay razas poco conocidas en la fantasía y que te dan la posibilidad de expandir en un mundo muy completo. Y en esta primera novela no se ve, pero yo tengo la esperanza de que en el futuro, en otras novelas, sí se vea. Porque la verdad es que, bien, la primera novela transcurre un poco sin pena ni gloria en el sentido de trama o adoro los personajes. No hay personajes diseñados para enamorarse de ellos completamente, simplemente para acompañarlos. Pero bueno, está lo que pasa también con grandes obras de la fantasía como con El Señor de los Anillos. Pero sí tiene un muy buen cliffhanger y alguna giro muy interesante. Y es sencillo de leer, rápido de leer y que deja un sabor de boca general muy bueno. Y sí, otra vez parece que no tengo criterio. Bien por mí. Después de Landeron leí El Castillo de los Valientes, una historia que yo catalogaría más bien como infantil, para niños de 8 a 11 años, 8 a 12, sobre la superación y sobre todo sobre la convalecencia, la aceptación de la enfermedad y de la muerte. Es la historia de un niño que se llama Danny, que vive en un reino perfecto, en un mundo perfecto, en el que todo es perfecto,
pero él quiere ser un caballero y salir de ese reino perfecto, irse al castillo de los valientes que está lejos, pero se ve desde su casa, y al que ningún caballero llega nunca. El día de su 11º cumpleaños, un ser de su mitología aparece y le anuncia que está enfermo, mortalmente enfermo, y que tiene que ir al castillo de los valientes. Entonces es la historia de cómo Dani llega al castillo de los valientes, y esta historia está estructurada las etapas de superación de la pérdida, de la muerte, de la superación del luto, y es realmente muy instructivo, muy instructivo. Entonces yo como adulta tampoco puedo decir me ha encantado la pluma, no, a ver, no me ha encantado en ese sentido, pero si yo tuviera una ONG que estuviera trabajando con niños en hospitales, pues, por ejemplo con niños enfermos de cáncer o de niños en las últimas, al fin y al cabo, probablemente le comprase los derechos a la autora y hiciese una tirada para repartir a estos niños en los hospitales, porque creo que es muy instructivo para ellos, para sus amiguitos, para sus hermanos. Después del Castillo de los Valientes leí Tierra de Aves Negras, una portada preciosa. Por favor, enamorada de esta portada, de esta contra. Bien, Tierra de Aves Negras es una historia de terror gótico en la que se desarrollan paralelamente una historia en un presente y una historia en el pasado. Digamos, son dos presentes que no concuerdan en el tiempo, se llevan 40-50 años. Por un lado, la historia de un ex soldado que va a trabajar con un amigo y a recuperar su palabra perdida y su honor y buscar una forma de sobrevivir después de haber dejado la guerra. Y por otro lado, la historia de una gitana, su hermano pequeño, que están huyendo de otros clanes gitanos porque están marcados por ellos y tienen que sobrevivir de alguna manera. Y estas dos historias son, digamos, un movimiento de pizza alrededor de una historia central, que es la de verdaderamente horror de gótico. Es un libro que merece muchísimo la pena, que es precioso en edición. Yo lo siento, sé que no debería hacer esto, pero porque no sé por qué, pero principios de capítulo con pajaritos y yo encantada. Me encanta esta edición, lo siento. Después de leer Tierra de Aves Negras, leí Lo poco que sé del misterio. Este de aquí. Lo poco que sé del misterio, de R.R. López. No es un libro al uso, es más bien ensayo que narración. Es una cosa un poco extraña, es un poco un libro sobre misterio, en plan parapsicología y cosas así, un poco Iker Jiménez. Pero también es un poco libro de viajes y libro de humor. Va contando sus experiencias detrás del misterio como una persona aficionada al tema, pero tampoco como un experto. Y con el estilo que ya le caracteriza, que bueno, los que me habéis seguido ya le conocéis, es un hombre con un sentido del humor increíble. Y la verdad es que sigue haciendo reír a pesar de que es un tema que en principio tiene poco de lo que reírse y poco espacio para hacer humor, porque como es un tema de creencias es como muy sensible. Después de todo lo que sea el misterio, noviembre fue un mes prolífico. Leí Un hijo de Alejandro Palomas. No lo enseño porque ya no lo tengo, quiero decirlo. Lo compré, lo leí, no me gustó demasiado y lo intercambié. Y ahora diréis, oh sacrilegio, no me gustó Un hijo. No, no me gustó Un hijo porque es sensiblero a muerte. Quiero decir, es un libro que está escrito para que el lector llore. Y se nota. No aporta nada más que la sensiblería en general, y por tanto no, aunque está bien escrito y todo lo que quieras, a mí no me llegó realmente ese plan de
no le veo un sentido más allá del simple masoquismo emocional de quiero sufrir. Así que, bueno, sin pena ni gloria, yo lo leí. Estructuralmente está bien, psicológicamente no soy una experta, pero no me convenció. Y además me pareció un poco más de lo mismo, quiero decir, hay otros libros más antiguos que cuentan más o menos la misma historia, la misma figura del padre, la misma figura del hijo. Y por ejemplo, si habéis leído Mi hermana vive en la repisa de la chimenea, es exactamente la misma figura, así que nada nuevo bajo el sol. Después de un hijo, leí mi lectura para el siguiente mes, porque de clásicos, y fue Sweeney Todd, el collar de perlas, que es, sí, la historia de Sweeney Todd. Todo el mundo habrá visto o sabrá de la película de Barton. Antes de esa película había, por supuesto, un musical, pero todo esto se basa en una novela de estas por partes, un Penny Dreadful, que del siglo XIX, y que es, por supuesto, una novela de terror gótico, que es súper curioso. Es obviamente la historia del barbero de la calle Flynn. No hay mucho que decir al respecto de ello, porque todas las diferencias que hay entre la película, el musical y la obra, pues estaría bien que el lector las viera por sí mismo. Y por lo demás, pues sobre todo es curiosa. Tampoco es que sea la gran obra, precisamente. Es irregular en ritmo, se nota mucho que fue escrita seguramente por más de una pluma. Y así en un folletín, una semana, otro capítulo, otra semana otro capítulo. Los capítulos no... La coherencia total del relato no está muy bien, el empastado no está muy bien. Y hay muchas cosas que se van perdiendo, supongo que por la respuesta de la gente que lo leía en ese momento. Entonces hay muchos clichés, que es lo que la gente quería leer por lo que escribían, porque escribían para vender al fin y al cabo. Y respondían a lo que la gente les pedía. Por tanto, había cosas que estaban preparándose en un capítulo y que se dejan estar porque a la gente no les gustaron, o cosas que no estaban bien preparadas pero se introducen porque es lo que la gente pide. Y eso hace que la obra no sea la gran obra, pero sigue siendo una obra curiosa, y a mí me gustó y me entretuvo. Sobre todo hay que reconocer que a mí el rollo terror gótico me va, así que leí después de Sweeney Todd, el collar de perlas, también un libro que no es muy del estilo, pero le tenía muchísima curiosidad. Me leí Los hombres que miraban fijamente a las cabras. Vale, yo no he visto la película, aunque el libro tiene la portada de la misma. Pero simplemente el hecho de que hubiera una sección del ejército de Estados Unidos haciendo experimentos para ver si podían matar cabras con el poder de su mente, era un concepto tal que a mí ya me hacía muchísima gracia y tenía muchísima curiosidad por este libro. Me lo leí, es un libro de ensayo periodístico, está muy bien, obviamente no es una novela. Tampoco es que me diera que aprender, pero me dio que pensar, ¿vale? Yo, la verdad es que el ejército estadounidense no era santo de mi devoción antes de leerme esto, pero ahora es aún menos santo de mi devoción. Después de Los hombres que miraban fijamente a las cabras, me leí La reina de cristal. Os enseño el 1, pero me leí la trilogía completa. Y debo decir que es la típica novela juvenil, que se lee muy rápido y que no aporta absolutamente nada. Sí, es la historia de una chica que resulta que es de un pueblo que se llama Los Idrios, que está en guerra con otro pueblo. Que los idrios, algunos de ellos se pueden convertir en sirenas y por tanto tienen un don. Además del hecho de ser sirenas, pues depende del color de su cola, y ella, además de que sea una sirena y preciosa e inteligente y que aprende rápido y a la que todo el mundo adora, sí, un poquito Mary Sue, es la reina de cristal. Su poder es superior a todo el de todas las sirenas y es la arma definitiva para derrotar a sus enemigos, o lo sería si no fuera porque tienen al príncipe enemigo Nidria como rehén, y el príncipe enemigo es
El típico personaje legal bueno, oh Dios mío, se me mojan las bragas. Estructuralmente es muy estándar, los personajes son muy estándar, no me voy a meter mucho más con eso. Y sobre todo, para mí, tiene la gran decepción de que tú empiezas el libro y es muy estándar, y sigue muy estándar, muy estándar, muy estándar. Y en el último capítulo, el final, justo el final, el cliffhanger, es la protagonista haciendo lo que el viento se llevó. A Dios pongo por testigo. A Dios pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre. Y debo decir que luego la tía vuelve, o sea... Y todos los 3 libros hacen lo mismo. Se va desarrollando la trama y lo que tú quieras. La chica parece que después de ser la típica adolescente idiota tipo Bella, está despertando porque la vida es una putada. Y dice, ya no me va a pasar más. Y el libro siguiente sigue siendo la misma estúpida. Y dices, vamos a ver, tía. No. No puedes intentar desarrollar un personaje, dejarlo en un punto y cuando retomas la narración volver para atrás. No, ese desarrollo de personaje no está bien, es muy decepcionante. Me leí después Amor y Virtud de Rolly Hatch, que es una novela, primera parte de saga, por cierto, de romántica juvenil. Y podría ser muy estándar, pero tiene muchas cosas muy buenas. ¿Vale? Primero, Amor y Virtud se basa un poco, es la historia de varios personajes que son amigos, hermanos y otras hierbas. Arabia, que es la chica de la portada, su mejor amiga, Zane, creo que es esta. Pues esta puede que sea Emma, no lo sé. Los dibujos son buenísimos, por cierto. Jake, Derek, Luis y el resto de la familia de Zane. Y las gemelas Watson, Emily y Emma. Y a través de la vida de estos y a través de la filosofía platoniana, las virtudes cardinales, sí, cariño, sí, pues se va desarrollando una novela romántica muy realista. Muy realista, quiero decir, yo he leído novelas románticas juvenil y hay muchas cosas que son cliché en el sentido de cómo son los protagonistas y cómo se desarrollan las relaciones, que aquí no se cumplen. Hay otras escenas que sí que se cumplen en el cliché, que es la típica escena de la fiesta, la chica que se emborracha o el chico que se pelea por el honor de la chica y esas cosas. Eso pasa. Pero pasa de una manera más creíble que lo normal y sobre todo que mucho menos machismo que lo que es común en la novela juvenil actual. Porque siempre la novela juvenil romántica, él, sobre todo él, es el típico tío posesivo. Bueno, y lo que quieras, y puede ser más agresivo o menos agresivo, que normalmente ha tenido alguna vez alguna pelea o algún pasado de peleas que le hace duro y misterioso y temido por otros. Pero en general siempre existe esa escena de se han metido con la mujer que amo y les voy a matar, y la escena del chico pegando o metiéndose en una pelea por el honor de la chica. Y es una cuestión de pura posesión. Es decir, esa actitud no es la más saludable del mundo, por una parte, y por otra indica posesión. O sea, no te metas con ella porque la amo y es mía. Y si alguien se puede meter con ella soy yo. No es precisamente un modelo de masculinidad que me guste, aunque es el modelo normal romántico, supongo que para demostrar que los protagonistas que están tan enamorados y por tanto están tan moñas siguen siendo hombres con 2 huevos.
no lo sé, en este caso, aunque haya peleas y tal, las razones existen, hay una serie de razones por las cuales los personajes son como son complicados, no son cualquier personaje, no se pueden extraer de un libro y meterlo aquí, y eso es un gran trabajo. En realidad para ser un libro de una temática que ni tan siquiera me interesa, me gustó mucho, lo suficiente como para que me interese leer la segunda y quizá la tercera parte, que por cierto sale a la venta ya la segunda parte, así que a ver qué tal. Y dejo de hablar de esto porque me estoy haciendo pesar. Después de Amor y Virtud, me leí Los Hijos de los Dioses y El Poder de la Oscuridad, que es la segunda parte de Los Hijos de los Dioses, que son las dos partes que están editadas ya de la trilogía de Los Hijos de los Dioses de Paula de Vera, que es fantasía juvenil, un poquito más adulta que el Landero, la verdad, simplemente por la edad de los personajes, pero fantasía urbana, ¿no? Es el mundo de brujería, brujos y poderes, un sistema mágico extraño pero ampliable y que tiene sus cosas. Habría que ver cómo se puede ampliar y cómo se le puede dotar de un corpus más extenso, aunque tiene mucho donde rascar. La verdad. Es la historia de 4 amigos que, además de amigos, formaron un grupo que se llama Black Sunset, son de Madrid. Viven por y para la música, aunque no tienen precisamente mucho éxito. Y su vida básicamente es luchar, sobrevivir e intentar tener su oportunidad en el mundo de la música. Pero un día, después de tener unos sueños muy inquietantes, aparecen unos bichos que los quieren matar. Y de repente aparece una serie de personas que los rescatan y les explican que son la encarnación de los 4 elementos y que tienen el poder de los 4 elementos, que tienen que aprender a controlarlo y esas cosas, porque bueno, es básico para el equilibrio del mundo. Entonces, a partir de ahí se desarrolla toda una trama política de quién quiere que los 4 elementos vivan, quién quiere que los 4 elementos mueran, quién quiere someterlos, quién quiere que se cumplan ciertas profecías o no se dejan de cumplir. La cuestión es que tienen que aprender a controlar lo que son, a ver lo que son y controlar su nueva faceta como elementos, mientras no pierden su vida y sobre todo mientras su grupo de amigos sigue cohesionado y no se resquebraja pues por las diferentes cuestiones internas entre ellos, sobre todo porque si bien están Sandra y Ray, que son una pareja muy estable, la verdad, también están Cora y Margot, que son los opuestos, son el agua y el fuego, y la verdad es que se llevan a matar la mayor parte del tiempo, así que bueno, tienen que intentar que todo ello fluya y funcione bajo amenazas y guerras civiles y tal. La historia es interesante. La verdad es que es un libro con bastantes novedades con respecto a la fantasía juvenil estándar. Sobre todo por el hecho de que ya hay parejas que están hechas y no es aquello de estoy solo y no soy especial pero de repente soy especial y me super mega enamoro de alguien que ya era de ese mundo y me lo abre y tal. No, las relaciones sentimentales no tienen que ver con eso, son una cosa diferente, simplemente otro plano más de la vida, lo cual es desde mi punto de vista súper novedoso. Y la forma de evolucionar de los personajes, sobre todo en el tema de sus poderes, es muy gradual, lo cual la verdad es que se agradece, porque se vuelve literalmente bastante creíble. Son gente que no hace más que practicar y practicar y practicar y practicar y practicar y aprender. Y sí, tengo un bebé aquí, está vomitando encima. ¡No vomites, mi cielo! Vamos, que dentro de su género es un ejercicio más que correcto
de literatura y además con algunos extras que lo hacen novedoso e interesante de leer. Terminé el mes de noviembre con este tocho, Águilas y Cuervos. Vale, me enamoró esta portada, es decir, esta portada Brave hizo que desease leer este libro más que nada. ¿De qué va? Águilas y Cuervos es una novela histórica, bien conseguida, muy bien conseguida. Hay algunos detalles que no están bien, algunas informaciones que son erróneas, pero se perdona porque tampoco son muchas y además es un libro que originalmente se escribió en los 70, creo, y ha pasado unos añitos y lo que sabemos ahora de la historia es diferente de lo que se sabía entonces. Es un pequeño tocho, como podéis ver. Os lo digo. 811 páginas. Y cuenta la historia de la rebelión de los pueblos celtas de las Islas Británicas contra el Imperio Romano en época de Augusto y Nerón. Vale, a mí sobre todo me gustaba la idea de pensar que iba a ser la historia de Boudica. Me encanta Boudica. No sé por qué es una figura que me gusta mucho, pero me gusta. A pesar de que no tengo mucha información de ella, ¿eh? La cuestión es que, digamos que el libro son dos partes. Por una parte es la historia de Caradoc, que fue el primer gran líder de esa rebelión, y después es la historia de Boudica. Y la verdad es que a mí me gustó mucho. Los personajes están bien, sobre todo el tema de las relaciones entre los pueblos, los comercios, las amistades entre pueblos que en realidad no deberían ser amigos porque son enemigos a un nivel político, a un nivel territorial, como enemigos a nivel territorial porque son tribus que han estado saqueándose mutuamente durante siglos y siglos y siglos, son capaces de unirse bajo una única bandera y todo eso. Y que sí, a pesar de ser sus 800 páginas, se lee bastante bien. Y el único problema que yo le veo es que hay una parte de texto entre la historia de Caradoc y la historia de Boudica, entre el liderazgo de Caradoc y el liderazgo de Boudica dentro de la historia de esta rebelión, en la que se interpone otro personaje que no es tan histórico, pero casi, y está ahí como porque tenía que darse continuidad a la rebelión mientras y las fechas no cuadraban, pero el texto es precisamente la parte menos brillante, es precisamente la parte más decepcionante. Dices, bueno, me lo voy a pasar rápido a ver si llego ya a ver a Boudica y su rebelión. ¿Y por qué este texto es tan poco brillante? Supongo que porque simplemente es un engranaje, está ahí para hacer la bisagra entre las dos partes que son realmente interesantes. A pesar de esos pequeños detalles, es un libro que se lee bastante bien y que a mí, a pesar de que lo leí con una sola mano y eso que es un tochaco, se me hizo bastante ligero de leer y conseguí hacerlo, así que ya es mucho. Y esas fueron todas las lecturas del mes de noviembre. Lo dejamos por hoy. Pronto las de diciembre y enero, que como son poquitas en cada mes, los haremos juntitos, ¿vale? Hasta luego. Gracias por ver mi vídeo. Si te ha gustado, dale a like o suscríbete al canal. Puedes ver un vídeo anterior y también seguirme en mis redes sociales.